Buenos días. En este video corto vamos a hablar un poquito sobre la regulación de la osmolaridad plasmática y cómo es el proceso de dilución y concentración de la orina. La osmolaridad plasmática es la medida o la cantidad de solutos que tenemos disueltos en el plasma, en el líquido intracelular y en el líquido intersticial. Generalmente los valores de la osmolaridad plasmática y de los otros compartimentos es muy parecida, por no decir que es igual. Vamos a utilizar el término osmolaridad de forma indistinta, ya que sacar osmolaridad plasmática pues es bastante complicado, ya que es miliosmoles por kilogramo, así que vamos a usar mejor miliosmoles por litro en adelante. Para el control de la osmolaridad y que quede igual en todos los compartimentos, pues entonces tenemos diferentes interacciones entre el cerebro y el riñón. En el caso del cerebro, pues tenemos el centro de la sed, que tiene unos osmorreceptores y está en el hipotálamo anterior, y además también participa el núcleo supraóptico y paraventricular produciendo vasopresina. Es decir, que la vasopresina se produce en respuesta a los cambios de osmolaridad, más exactamente cuando ésta aumenta. Generalmente los desplazamientos que se hacen para controlar la osmolaridad son desplazamientos de agua y esos desplazamientos lógicamente se hacen por ósmosis. Generalmente los valores normales de la osmolaridad plasmática están entre 280 y 295 miliosmoles por litro. Bueno, aquí está la osmolaridad, pero bueno, la osmolaridad más o menos cercana a eso. Y la osmolaridad urinaria será de 50 a 1300 miliosmoles por litro, o bueno, osmolaridad en este caso. Para nosotros calcular la osmolaridad plasmática, clásicamente se utiliza esta fórmula, que es 2 veces el sodio más la glucosa dividida en 18 más el BUN dividido en 2.8. ¿Por qué este 18? Pues como para que no se les olvide. Resulta que el peso molecular de la glucosa es 180 gramos por decilitro. Quiere decir que cada mol por litro de glucosa es igual a 18.02 miligramos por decilitro, más o menos. Entonces, como es solamente 1 miligramo por decilitro, pues entonces será 18, ¿cierto? Eso. En el caso del BUN, ¿sí? Aquí también se puede utilizar con BUN o con urea completa. El peso molecular de la urea completa es 60 y el peso molecular de los nitrógenos de la urea es 28. Y pues para un litro sería 2.8, así que estos denominadores tienen que ver con el peso molecular de cada una de esas moléculas. Ahora, una consulta que quiero que me hagan de este video es que cuál es la osmolaridad y cuál es la osmolaridad efectiva y cuál sería la diferencia. Bueno, ok, cuando hay hipoosmolaridad, es decir que la osmolaridad está por debajo de 280, más o menos, pues nuestro cuerpo pues empieza a tratar de defenderse de esa hipoosmolaridad. También se defiende de la hiperosmolaridad, pero ya ahorita decimos cómo. Entonces la hipoosmolaridad puede ser aguda o crónica, es decir que puede darse en menos de 48 horas o más de 48 horas. ¿Qué sería la hipoosmolaridad? Pues que el plasma está supremamente diluido, es decir que hay una disminución de solutos, y esa disminución de solutos se puede dar por dos causas grandes, digamos, porque hay aumento de agua libre que está diluyendo los solutos, es decir, es como si hubiera una hipervolemia, o que hubo efectivamente una pérdida de electrolitos, es decir, el agua está bien, la cantidad de agua de los líquidos corporales está bien, pero lo que hubo fue una pérdida de electrolitos formal, es decir, que se perdieron electrolitos, como en el caso del exceso de diuréticos, por ejemplo, que uno pierde mucho sodio, específicamente porque muchos de ellos evitan la reabsorción de sodio. Ahora, ¿cómo hace el cuerpo para defenderse de esta hipoosmolaridad? Generalmente, si es aguda, lo que hace es que saca potasio, porque es el electrolito más fácil de sacar para compensar la disminución de solutos en el exterior. Y también puede salir algunos osmolitos endógenos. Los osmolitos endógenos pueden ser de varios tipos, incluidos fosfatos, y son sustancias de alto peso molecular que liberan las células para tratar de sopesar esa hipoosmolaridad hasta que el cuerpo consuma algo más de sal o se elimine a nivel renal el exceso de agua, ¿no? Entonces por eso les digo que es un trabajo del cerebro y del riñón.
Ahora, si hay hiperosmolaridad, pues entonces ya la cosa se pone un poquito más complicada para poder compensar. Entonces, las células que hacen generalmente liberan agua, ¿cierto? Liberan agua para diluir el ambiente hiperosmolar o hipertónico. Y esa hiperosmolaridad se puede dar porque se perdió agua libre, por ejemplo, en el exceso de sudoración o en el exceso o las pérdidas de agua libre a través de la respiración. Bueno, no sé, pérdida de agua libre. Es infrecuente, pero se da. O un aumento marcado de electrolitos, es decir, que hay una sobrecarga de sodio o de otros electrolitos de manera aguda. O esa hiperosmolaridad puede venir de excesos de glucosa, de excesos de urea, es decir, las variables que teníamos en la fórmula, ¿no? Puede ser electrolitos, glucosa o urea o cualquier sustancia que sea osmóticamente activa, ¿no? Generalmente los estados hiperosmolares están muy asociados a eventos o complicaciones de la diabetes, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, que hay un exceso de cuerpos cetónicos y eso hace que se genere cierto estado hiperosmolar que no es muy marcado, pero en el estado hiperosmolar no cetósico, que sería el de la diabetes tipo 2, hay una gran estado hiperosmolar que no hay cuerpos cetónicos, pero ese estado hiperosmolar está dado por los altos niveles de glucosa extracelular que son absolutamente exagerados. Otras situaciones que presentan estado hiperosmolar son las insuficiencias renales, cuando hay acumulación de urea, creatinina y otros solutos que se supone que se deben eliminar por vía renal, se acumulan y generan estados hiperosmolares. Bueno, y pues obviamente el exceso de sodio, ¿no? No sé, por una comida excesivamente salada, problemas renales, algunos medicamentos o toxinas, etcétera. Bueno, esos estados hiperosmolares pueden complicarse mucho cuando generalmente los pacientes quieren ser llevados a estados de normalidad. Entonces, la hipoosmolaridad generalmente a veces puede pasar a una hiperosmolaridad cuando no se hace bien. Por ejemplo, si usted quiere aumentarle el sodio a un paciente, pues no puede hacerlo más de 12 miliequivalentes al día, ¿sí? Porque va a tener un problema severo que se llama desmielinización osmótica o mielinolisis central o póntica. Entonces, por favor, busquen de qué se trata este fenómeno, ¿sí? Como estamos hablando de la vigilancia de la osmolaridad, por supuesto tenemos unos osmorreceptores, que es una agrupación de células dedicada a vigilar la osmolaridad plasmática en la región anterior del hipotálamo y reaccionan a estados de hipertonicidad o hiperosmolaridad o a disminuciones también. Entonces, digamos que cuando aumenta la osmolaridad, esos osmorreceptores se estimulan, estimulando los núcleos supraóptico y paraventricular y también el hipotálamo lateral superior, donde queda el centro de la sed. Es decir, que si uno tiene hipertonicidad, pues le va a dar sed. Cuando ustedes tienen sed, significa que hay más solutos que deben ser diluidos y a usted le da por tomar agua. Ahora, hay otras cosas que también producen sed, como por ejemplo la hipovolemia. No necesariamente la osmolaridad está alterada, porque a veces cuando uno pierde sangre o pierde pues agua con electrolitos, la osmolaridad no se modifica, es decir, sigue siendo isoosmolar, pero puede haber hipovolemia. Y esa hipovolemia pues puede generar disminuciones de la presión arterial, estimular los vasoreceptores y eso genera pues obviamente una estimulación de angiotensina 2 del sistema simpático que termina por estimular también el hipotálamo para producir vasopresina y producir sed también. ¿Cuál es el umbral para la sed? 295 miliosmoles por litro más o menos. Quiere decir que cuando usted se come unas papas de paquete que están saladas, a los 5 minutos le va a dar sed, tal vez, porque pues su osmolaridad va a subir 296, 297, 298 o 300 o más y pues usted lo que va a hacer es tratar de tomar agua. Ahora, la estimulación para la ADH y la osmolaridad plasmática, es decir, los osmorreceptores también son capaces de decirle al núcleo supraóptico y paraventricular, no solamente en la producción de la sed, sino también en la producción de vasopresina. Pero ¿cuál es el umbral para la producción de esa vasopresina? Pues lo tenemos aquí.
Entonces, ¿qué le llaman en algunos textos el set point o el sitio o el sistema donde define que la osmolaridad plasmática está empezando a ser muy alta y que hay que aumentar los niveles de vasopresina, como los vemos acá, los niveles plasmáticos? Ese valor varía entre 280 y 200 miliosmoles por kilogramo. Bueno, aquí está la osmolaridad. Después de este valor, la osmolaridad, los niveles de ADH plasmático empiezan a aumentar. Entonces aquí está. Ahora, si baja de 280, pues los niveles de la producción de vasopresina se anula. Y fíjense que la producción es exponencial, o sea que es bastante acelerada. Y sobre este punto, pues es más aguda, reflejando que el sistema tiene una gran sensibilidad y eso nos mantiene pues a salvo. Ahora, para la producción de ADH, no solamente la osmolaridad, así como en la sed veíamos que no solamente los cambios de osmolaridad provocaban sed, sino que también los cambios de volumen sanguíneo, así no haya cambios de osmolaridad, para la ADH es igual. Si hay variación en el volumen sanguíneo, también vamos a ver aumentos de la ADH, así la osmolaridad siga pues adecuada. Entonces, cuando el volumen plasmático se reduce o la presión arterial, pues ya dijimos que hay un barorreflejo y que eso genera estimulación de ADH. Normalmente la señal de los barorreceptores inhibe tónicamente la secreción de ADH, es decir, que cuando se dejan de estimular los barorreceptores, pues la estimulación del ADH para. ¿Cuándo empieza esa estimulación? Cuando hemos perdido más o menos el 10% o hay un cambio en el volumen del 10%. Si disminuye del 10% del volumen, empieza de una vez la producción de vasopresina, ¿sí? Entonces, si tenemos estado de hidratación normal o aumentado, fíjense que la producción de vasopresina es casi nula. Ahora, ¿pero qué es más fuerte para producir la ADH? Los cambios en la osmolaridad, es decir, los aumentos de la osmolaridad o las disminuciones del volumen sanguíneo. En esta gráfica nos da la respuesta. Entonces, fíjense aquí que aquí está el volumen plasmático normal, ¿cierto? Y esta es la osmolaridad plasmática más o menos normal de 280 a 290. Es decir, aquí estamos en la normalidad. Fíjense que cuando el volumen plasmático disminuye un 10%, así la osmolaridad plasmática esté normal, tenemos grandes aumentos de ADH en el plasma. Ahora, hagamos la comparación con aumentos de la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Entonces digamos que subió a 310, por decir algo. Pero el volumen, bueno, 300. El volumen sanguíneo siguió estable, es decir, está estable. También tenemos cambios importantes de la osmolaridad, de los niveles plasmáticos de ADH. Ahora, en casos extremos donde la osmolaridad plasmática es baja, pero hemos tenido más del 20% de pérdidas, igual se generan cambios y aumentos en la ADH, ¿sí? Sin importar que haya hipoosmolaridad. Y por el otro lado, cuando estamos hipervolémicos, ¿sí? Digamos así, pero estamos con aumentos de la osmolaridad, hay aumentos de la ADH sí, pero no son tan agresivos como cuando el volumen sanguíneo plasmático está disminuido. Entonces esto es como para que ustedes vean los dos estímulos principales de la ADH y cuál sería pues más fuerte. En este caso pues es la pérdida de volumen. Obviamente que ya que la ADH controla a nivel renal la reabsorción de agua y también está implicada en mecanismos de la sed y demás, pues lógicamente que hay algunas alteraciones. Una de las principales y más famosas, y además nos sirve mucho para entender la acción de la vasopresina, es la diabetes insípida central. En la diabetes insípida central no hay producción de vasopresina en el hipotálamo, ¿sí? Como no hay producción, pues entonces el paciente empieza a orinar muchísimo, 2, 3, 4, 5 litros por hora, porque pues no hay hormona que se vaya al riñón y le diga que se reabsorba. También puede generar un poco de vasodilatación, ¿sí? Porque el ADH pues es un vasoconstrictor,
y esa vasodilatación pues afecta la arteriola aferente, entonces aumenta más la tasa de filtración glomerular, o sea que la orina es bastante. Y eso genera una disminución de la volemia y como se pierde agua libre, entonces hay hipernatremia plasmática, ¿sí? O sea, hay aumentos del sodio en plasma. Eso es muy importante. Ahora, la orina que está excretando este paciente, toca ponerle cuidado porque es una orina que está muy diluida, casi transparente, tiene muy bajos niveles de sodio cuando uno los mide en orina, porque también se pueden medir los niveles de sodio en orina, y la densidad urinaria es muy baja, es más baja de lo normal. Ahora, la diabetes insípida no es el único problema que se puede presentar con la vasopresina, también está la diabetes insípida pero nefrogénica. ¿Por qué se llama insípida? Porque no tiene nada que ver con el azúcar. Bueno, la diabetes insípida nefrogénica es que el hipotálamo está haciendo su trabajo, está produciendo la hormona, pero el receptor a nivel renal, ¿se acuerda que los receptores V2 en las células principales no está funcionando, ¿cierto? O sea, la ADH llega al receptor, pero no funciona, no lo puede estimular. Entonces, pues lo que pasa es que el paciente tiene todos los efectos, solo que pues su cabeza sí funciona bien. Adivinen cuál es más problemática. En la diabetes insípida central, pues lo que se hace es reponer la hormona. Se pone generalmente con un inhalador vía transnasal o subcutánea periumbilical. Pero en la diabetes insípida nefrogénica, pues sí hay muchísimo problema, porque la cuestión es que el receptor no sirve. Otra alteración que se puede dar es el SIAT. El SIAT traduce secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Es porque, digamos que el hipotálamo enloquece un poquito y empieza a producir muchísima ADH. O sea, esto es lo contrario a la diabetes insípida. Hay una incapacidad para excretar orina diluida, es decir, que está reteniéndose grandes cantidades de agua libre. Hay una expansión de volumen, o sea que el paciente está hipervolémico y por supuesto que hay hiponatremia plasmática porque toda esa agua empieza a diluir el sodio que tenemos en la sangre. Generalmente estos serían como las características. Hay hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria generalmente está más alta. Porque pues es una orina que es generalmente poco concentrada. Y el paciente generalmente se encuentra euvolémico, es decir, que el sodio urinario es mayor de 40. Se considera SIAT si hay ausencia de insuficiencia suprarrenal, es decir, que no hay problemas con la aldosterona y no hay hipotiroidismo, porque hay otra enfermedad relacionada con la insuficiencia suprarrenal que ya les cuento cuál es. Ahora, aquí hay como una reunión o resumen de todas las alteraciones que hemos visto que tienen que ver con los líquidos corporales, incluyendo lo del SIAT. Fíjense, aquí está, eso. Fíjense aquí que genera una expansión hiposmótica del volumen, es decir, que la osmolaridad plasmática cae y el paciente generalmente puede estar hipervolémico o euvolémico, es decir, normal. Entonces, volumen de líquido extracelular aumentado, el líquido intracelular aumentado, osmolaridad disminuida, el hematocrito puede que no tenga cambios y las proteínas plasmáticas se encuentran diluidas, así que parece como si estuvieran disminuidas, pero están disueltas. Expansión hiperosmótica del volumen sería la ingesta elevada de sodio, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí y empiecen a hacer su tablita de por qué generan estos cambios. Expansión isomótica del volumen, infusión de cloruro de sodio. Esta sería una administración de líquidos isotónicos a un paciente normal. Contracción hiposmótica del volumen, insuficiencia suprarrenal. Bueno, esta será la que les quería explicar. Durante la insuficiencia suprarrenal significa que las suprarrenales no están produciendo las hormonas y por supuesto que crea un montón de problemas con el cortisol y con los andrógenos y eso. Pero además se deja de producir aldosterona. Si se deja de producir aldosterona, no hay quien reabsorba el sodio en el túbulo distal y colector y no hay quien secrete el potasio. Entonces a esto generalmente está asociado con una enfermedad que se llama cerebro perdedor de sal. Cerebro perdedor de sal. En el cerebro perdedor de sal, evidentemente está asociado a una insuficiencia suprarrenal
y el sodio empieza a excretarse bastante, ¿cierto? Porque no se puede reabsorber ahí y arrastra agua. Como arrastra agua, disminuye el líquido extracelular, aumenta el líquido intracelular, disminuye la osmolaridad porque se están perdiendo los solutos, aumenta el hematocrito por hemoconcentración y aumenta la concentración de proteínas también por hemoconcentración. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar esta de la diabetes insípida? Porque el paciente va a empezar a orinar muchísimo igual que en diabetes insípida, porque los niveles de sodio urinario son muy altos y los del plasma son bajos, contrario a la diabetes insípida. No sé si ya la cogieron. Fíjense ahorita y repasen la tablita de qué pasa cuando hay contracción isotónica del volumen, como en diarrea y quemaduras, qué pasa cuando hay sudoración y fiebre, qué pasa cuando hay diabetes insípida. Aquí tenemos un cuadro que en lo personal me gusta mucho porque siempre aparece en los exámenes, de más o menos los ejemplos de cómo puede modificarse la osmolaridad y el volumen, tanto del líquido intracelular como extracelular. Aquí está normal. Aquí está en diarrea, por ejemplo, se pierde el líquido extracelular, pero como se pierde agua y solutos, entonces la osmolaridad no hay cambios, ¿cierto? Que serían los cambios así en las rayitas punteadas, las punteadas que están en este lado. Restricción hídrica es que le decimos al paciente que deje tomar tanta agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La osmolaridad aumenta, ¿cierto? Y el líquido tanto extracelular como intracelular disminuye. La restricción hídrica, de hecho, es un tratamiento para, por ejemplo, el SIAD. Insuficiencia suprarrenal, lo que les decía, sobre todo que no hay aldosterona, ¿no? Como no hay aldosterona, se pierde sodio. Si se pierde sodio, fíjense lo que pasa, disminuye la osmolaridad y además ese sodio arrastra agua, así que disminuye tanto el líquido intracelular como el extracelular, causa un estado de hipovolemia. Infusión de cloruro de sodio isotónico, es decir, los líquidos que le ponen a los pacientes, solución salina que llaman. Como es isotónico, aumenta solamente el líquido extracelular y no modifica la osmolaridad. Ingesta elevada de sodio cuando se comen sus papitas, entonces, fíjense, la osmolaridad aumenta, ¿cierto? Y el líquido que estaba intracelular se mueve al líquido extracelular por ósmosis, ¿no? Para tratar de que no se modifique tanto la osmolaridad. Y el SIAD, la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Recuerden que hay altos niveles de ADH, así que se está reabsorbiendo muchísima agua. Esa reabsorción de agua diluye los solutos y entonces hay disminución de la osmolaridad y aumento del líquido intracelular y extracelular. Generalmente el líquido empieza a moverse hacia el espacio intracelular para redistribuirse en todos los compartimentos. Muy bien. Eso fue como una parte de lo de la regulación de la osmolaridad. Por favor, estudienlo. Es un tema largo, pero supremamente interesante. Bueno, en cuanto a la formación de la orina, este es como el segundo tema que vamos a abordar en este video. Si ustedes ven los tarritos que hay aquí, nuestro riñón tiene la habilidad de generar este tipo de orinas o este tipo de orinas, es decir, diluidas o concentradas de acuerdo a nuestros estados de hidratación. Entonces, ¿cómo se genera la orina diluida? En primer lugar, y antes de empezar con esto, lo primero que hay que decir es que nuestro riñón está preparado para generar orinas de 700 a 1200 o 1500 miliosmoles por litro día. No es capaz de concentrarla mucho más porque eso depende del largo que tengan las asas de Henle. Así que tenemos que orinar un mínimo siempre al menos de 500 mililitros sin que eso nos genere pues insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo es la cosa? Para poder generar una orina diluida, es decir, que las orinas diluidas, ¿cuándo se producen? Es decir, como esta. Cuando estamos en estados de hipervolemia o esa gente que toma muchísima agua, pues libre, es decir, sin solutos, sin ninguna razón, ni sed, ni nada. Entonces, para eso nuestro riñón se acondiciona para generar unos cambios. Siempre el intersticio medular es hiperosmolar, entonces observemos la osmolaridad de la corteza, que es isosmolar, la médula externa y la médula interna ya empieza a ser más hiperosmolar, aquí alcanza una hiperosmolaridad de 500 miliosmoles por litro. Aquí dice 600, bueno, por ahí. Generalmente, como estamos en hipervolemia, no hay presencia de ADH.
o sea que no va a haber reabsorción de agua en este punto y va a tratar de tirarse el agua. Y va a haber secreción de urea, si ustedes la ven acá, aquí hay secreción de urea en el túbulo medular, es decir que se mueve la urea desde el intersticio hacia el espacio tubular, arrastrando y evitando que el agua se vaya a reabsorber. Eso genera una orina que en este caso es de 60 miliosmoles por litro, muy diluida, muy poquito, muy hipoosmolar. Observen los cambios de la osmolaridad tubular durante todo el seguimiento de la orina. Entonces, esto lo habíamos hablado la vez pasada de que llevaran eso como en un registro. Entonces, cuando se filtra el líquido como es igual que el plasma, tiene una osmolaridad igual que el plasma, cercana a los 300. Cuando entra al asa, ¿cierto? Aquí como se reabsorbe agua y el agua migra de una vez a la basa recta, es decir, a los vasos sanguíneos que están cerca, esto hace que la médula sea muy hiperosmolar y el líquido, como se le sacó agua, también queda hiperosmolar, unos 500 miliosmoles por litro. Ahora, el líquido sigue su tránsito y aquí se le reabsorben solutos, así que puede que cuando entre al túbulo distal por aquí sea isoosmolar otra vez 300. Pero acá le siguen sacando solutos y no agua. Así que cuando sale del túbulo distal sale hipoosmolar. Aquí dice 120 miliosmoles por litro. Y una vez llega hasta aquí, se siguen reabsorbiendo solutos. Recuerden que no hay vasopresina, se le agrega urea y eso arrastra más agua y tenemos como resultado pues esta osmolaridad baja. Un papel muy importante es destacar la basa recta, ¿cierto? Porque este movimiento, digamos, lento de fluidos hace que se pueda arrastrar el agua de manera efectiva y que genere como un movimiento de recirculación de agua. Ahora, un mecanismo que se genera aquí es un mecanismo que se llama mecanismo de contracorriente. ¿Qué significa el mecanismo de contracorriente? Que el líquido que va en una dirección y el otro va en contra de esa dirección. Fíjense que el líquido que va bajando por el asa de Henle y el otro subiendo están en contracorriente y esto genera unos cambios de osmolaridad que ahorita más adelante se los explico. Bueno, ¿cómo se origina entonces la orina concentrada o la antidiuresis o esta orina que tenemos aquí? Entonces, generalmente es porque el cuerpo está en estados de deshidratación y lo que se necesita es reabsorber agua. Entonces, el intersticio se va a poner más hiperosmolar y observen que ya no son ningunos 500, sino que son 1200, o sea, está a su máxima capacidad de hiperosmolaridad. ¿Cómo se logró esto? Pues fácil. Resulta que, primero que todo, hay presencia de ADH. Entonces, la presencia de ADH mueve el agua desde el túbulo hasta el espacio medular y en la basa recta nos hace el favor de movilizar ese líquido, intercambiándolo por solutos para que esto siga siendo muy hiperosmolar. Ahora, es más permeable a la urea, así que aquí lo que va a pasar es que la urea no se va a secretar, sino que se va a reabsorber. Ese aumento de urea en la médula interna es lo que va a ayudarnos a que esto se genere, es decir, que esta hiperosmolaridad se genere. ¿Y para qué se necesita esa hiperosmolaridad? Pues esta hiperosmolaridad, recuerden que el agua se mueve por ósmosis, así que esta hiperosmolaridad es lo que nos va a traer el agua. Esa agua que se empieza a mover tanto en el túbulo colector como en el asa descendente de Henle, pues va a ser movida por la basa recta para que pues efectivamente se pueda reabsorber. Ahora observemos los cambios de osmolaridad que se dieron en comparación a la vez anterior. Aquí siguen siendo los mismos 300, como la médula interna está más hiperosmolar por la presencia de la urea, entonces aquí alcanza un valor de 1200 el líquido tubular. Aquí hay una reabsorción de solutos, pero fíjense, aquí vuelve a estar en 120, o sea que hasta aquí no ha habido cambios sustanciales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la presencia de vasopresina que reabsorbe agua, ¿cierto? Y esa reabsorción de agua y secreción de urea genera una orina, fíjense aquí, de aproximadamente 1200 miliosmoles por litro, o sea, súper hiperosmolar, concentrada, y nos permitió salvar agua.
para entender un poco la relación que hay entre la médula hipertónica y la corteza y cómo se mueve el agua y los solutos, tanto en la médula como en la corteza, debemos entender que hay dos sistemas importantes aquí. Un sistema de contracorriente de intercambio y un sistema de contracorriente multiplicador o multiplicador de contracorriente. Es decir, el sistema de contracorriente de intercambio está compuesto por los vasos rectos y observamos que la sangre se mueve también en contracorriente, es decir, que una sangre va bajando y otra va subiendo. Ahora, el flujo sanguíneo, especialmente en la médula de la horquilla, es muy lento. ¿Eso qué permite? ¿Por qué permite que porque es lento? Porque la idea es que la osmolaridad de la médula sea muy alta. Es decir, que mueve los solutos de manera muy lenta y es muy permeable al agua y los solutos. Y entonces el agua sale y los solutos, el agua entra y los solutos salen y viceversa de manera muy activa, cosa de que la remoción de solutos desde la médula no sea tan efectiva para que haya una alta concentración de solutos aquí. Ahora, también hay una recirculación de solutos de un lado al otro y también de oxígeno, ¿sí? De hecho, hay una hipótesis que es el shunt dilucional de la médula, donde si uno se pone a investigar la presión de oxígeno, arterial de oxígeno de la médula es muy baja, es como de 30 o 20 milímetros de mercurio, uno no se explica cómo no generan hipoxia. O sea, es un ambiente bastante hipóxico porque generalmente la sangre, el oxígeno migra de la parte arterial a la parte venosa generando un shunt, ¿sí? Eso por el lado del oxígeno. Y por el lado de los solutos, pues lo que hace es que el flujo es tan lento que el movimiento de solutos no es tan efectivo y eso genera una acumulación en el intersticio, pero esa acumulación es buena porque es lo que nos permite generar hiperosmolaridad. Entonces, digamos que esos vasos rectos constituyen un sistema de contracorriente de intercambio que es pasivo y que contribuye a mantener ese gradiente osmótico establecido que ya hemos venido hablando. Ahora, otra cosa muy diferente es el sistema multiplicador por contracorriente. Ese sistema multiplicador por contracorriente necesita tres elementos. ¿Y para qué es? Bueno, lo primero es que lo que hace es mover solutos y agua a favor de un gradiente de concentración osmótico. Entonces, para generar un sistema de contracorriente multiplicador o multiplicador de contracorriente, se necesitan dos canales paralelos próximos al flujo y que corran en sentido contrario, que en este caso tenemos el asa de Henle, el líquido en una parte va bajando y en la otra parte va subiendo, así como en la base recta. Dos, un mecanismo inicial que separe los solutos, ¿cierto? Y que genere diferencias de concentraciones. Entonces ya sabemos que en un lado es permeable al agua y en el otro no es permeable al agua, pero sí es permeable a los solutos. Entonces ahí lo tenemos. Otra cosa que necesitamos es un canal paralelo para que fluya el líquido y permita que se equilibre osmóticamente. Y vasos sanguíneos que permitan la hipertonicidad del intersticio, que ya dijimos que para eso tenemos la base recta. Bueno, entonces, ¿quiénes serían los que generarían sistema de contracorriente multiplicador? Y ahorita explicamos para qué sirve. Las nefronas yuxtamedulares, ¿no? La base recta y pues el túbulo colector. Entonces, esos serían como nuestros participantes de ese sistema de contracorriente multiplicador. ¿Para qué sirve? Para mover solutos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un límite en los solutos y en la corriente de ósmosis que se puede generar entre un compartimento y otro. El gradiente osmótico horizontal generalmente tiene un límite de 200 miliosmoles por litro por kilogramo y ese efecto se conoce como efecto unitario de contracorriente multiplicador. Básicamente, esto de corriente multiplicadora es como una hipótesis, ¿sí? Es una hipótesis de cómo es que se genera el intercambio de solutos. Entonces les voy a explicar. Del túbulo proximal llega al asa de Henle líquido isoosmolar, ¿verdad? Digamos que esta fuera la primera vez que este riñón funcionara, ¿sí? Entonces, pues el líquido se filtró, ¿cierto? Isoosmolar, isoosmolar, isoosmolar y bien, no hay problema.
Pero ya en el segundo paso resulta que la asa ascendente gruesa es permeable a los solutos. Entonces reabsorbe solutos hacia el intersticio, pero acuérdense que el límite es 200 miliosmoles por litro, así que pues queda en eso, 200 miliosmoles. Y el líquido intersticial ahora digamos que la osmolaridad intersticial ya no es 300, sino 400, porque los solutos se movieron, porque aquí esto está lleno de receptores. Bueno, eso obviamente el aumento de la osmolaridad pues hace que el agua se quiera mover a diluir eso, entonces ahí ya tenemos un movimiento de agua, ¿sí? ¿Hasta cuándo se nivela el agua? Bueno, hasta cuando la osmolaridad del líquido y del intersticio pues sean la misma. Claro que eso sería como un primer movimiento, ¿no? Lógicamente el riñón sigue filtrando y llega más líquido con osmolaridad plasmática igual al plasma. Entonces el líquido que estaba aquí se mueve y mírenlo, ya lo tenemos por acá, ¿cierto? Trin, ya lo tenemos por acá. Y, o sea, este se ha movido para acá y estos 200 pues ya se movieron más para acá. Listo. Aquí vuelve otra vez y mueve solutos hacia el intersticio, ¿sí? Acuérdense que el límite son 200 miliosmoles por litro. Entonces, eso es, digamos que lo que puede, hasta donde puede cambiar. Entonces, aquí movió 100, ¿cierto? Aquí movió 100, 100, 100, 100. Aquí movió, bueno, aquí no ha movido nada. Aquí eran 200 y movió 50 para acá, 50 para acá. Y aquí movió, aquí ya va llegando, movió 100 y aquí movió 100. Es decir, que hubo un movimiento de electrolitos hasta lograr una osmolaridad plasmática con estos cambios. Fíjense que arriba va quedando isosmolar muy parecido a lo que tenemos en la corteza. Bueno, después de que esta hiperosmolaridad otra vez se generó, fíjense que ya vamos en 350, 350, 500, 500, el agua pues se va a mover por ósmosis para diluir eso, ¿cierto? Y luego se va a volver a repetir una y otra vez esto, ¿cierto? Hasta que vayamos a tener una cosa como esta, 300, 700, 1000, 1200, dependiendo de la cantidad de solutos que se reabsorban. Entonces, ¿qué es el sistema multiplicador por contracorriente? Es el efecto que tiene la reabsorción de solutos hacia el intersticio y que eso genera arrastre de agua, y después de muchas veces de que eso ocurre, pues entonces tenemos un intersticio medular súper hiperosmolar. Entonces de eso se trata. Ahora recuerden que ese efecto de sistema multiplicador de contracorriente en la rama ascendente gruesa de Henle, digamos que el sodio se reabsorbe por un mecanismo que es activo, es decir que este primer movimiento, eso está lleno de bombas, ¿no? Y por eso es que se reabsorbe el sodio. Y el agua en el asa descendente se mueve por ósmosis. Eso es algo muy interesante. Y recuerden que el gradiente osmótico horizontal es de máximo 200 miliosmoles por litro. Ese efecto multiplicador o multiplicación del efecto unitario, también le dicen en otros libros, digamos que se reproduce tantas veces como la longitud del asa lo permita. Entre más larga sea el asa, pues más hiperosmolar se puede poner el intersticio. Muy bien, ya para terminar, entonces algunos aspectos que nos quedaron por ahí volando, que es que como a modo de resumen, ¿no? La corteza y la médula las pudiéramos comparar. Entonces, la corteza tiene más flujo sanguíneo, se realiza más reabsorción de agua allí, permite que la médula sea hiperosmolar, los vasos rectos devuelven el líquido a la corteza con un flujo sanguíneo que es muy lento, ¿sí? O sea que hay una mala perfusión a nivel de la médula y eso la pone más en riesgo de necrosis tubular aguda. De hecho, la necrosis tubular aguda se da con más fuerza en el asa ascendente gruesa, ¿sí? Digamos que pues eso de los desechos de sodio máximos pues puede variar y la concentración se debe pues a muchas cosas de los solutos. Hay algunos aspectos que pueden modificar la volemia efectiva arterial, es decir, la cantidad de líquido que tenemos,
y también está relacionado con el manejo de líquidos a nivel renal. Por ejemplo, el estrés, cuando estamos en estados de estrés, se activa la hormona antidiurética y aumenta, y también en situaciones de dolor, trauma, ansiedad física, ansiedad mental, perdón, dolor físico, y esa respuesta pues hace que se preserve el volumen circulante, pues porque se aumenta el ADH, pues aumenta el volumen circulante, y eso mantiene pues el gasto cardíaco. Generalmente es para situaciones de emergencia. En cuanto al ejercicio físico, lo que tenemos es que hay un estímulo importante en la liberación de vasopresina, o sea, cuando uno hace ejercicio. Y eso permite al organismo pues guardar agua, porque se supone que usted tiene riesgo de deshidratación, ¿sí? Eso así. Con respecto a la angiotensina 2, bueno, pues ya hemos hablado muchísimo sobre ella, ¿no? Generalmente la angiotensina 2 es un estimulador directo de la vasopresina a nivel hipotalámico, así que refuerza toda la vía de conservación de volumen. ¿Qué otra cosa? Las náuseas y los vómitos inducen la liberación de vasopresina e involucra al tronco encefálico, donde recibe más o menos el centro del vómito en comunicación con el hipotálamo. Entonces las náuseas provocan también conservación de volumen. ¿Qué otra cosa? El alcohol. Generalmente la ingesta de alcohol inhibe la hormona antidiurética, y por eso es que mucha gente todo el mundo cuando bebe alcohol, pues aumenta la diuresis, ¿no? Y sobre todo si eso se le mezclan grandes cantidades de agua, como en el caso de beber cerveza. ¿Qué otra cosa? Bueno, por supuesto, hay cosas que hacen cambiar los niveles de vasopresina. Entonces, por ejemplo, el aumento de volumen, ¿no? El aumento de volumen pues disminuye la producción de vasopresina. El volumen y la presión, ya eso lo revisamos, ¿no? Cuando hay hipovolemia o disminución de la presión, pues evidentemente aumentan las secreciones de vasopresina. ¿Qué otra cosa? El frío. El frío disminuye la secreción de hormona antidiurética y aumenta la diuresis. Eso es algo interesante porque mucha gente reporta que cuando tiene frío orina más. Puede deberse a que hay un aumento de la volemia efectiva por vasoconstricción periférica, y eso inhibe el reflejo vasoreceptor, lo que hace que disminuya la secreción de vasopresina, y eso hace que uno orine más cuando uno siente frío. Creo que esas son como todas, ¿no? Los niveles de sodio, por supuesto, como afectan la osmolaridad, pues ya se imaginarán ustedes que afecta también la secreción de vasopresina. Muy bien, terminamos esta parte. Nos queda pendiente solamente pues abordar el tema de equilibrio ácido-base, pero pues ya tenemos muchísimos elementos. Muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya gustado muchísimo este tema, a mí me encanta, pues nos falta un temita.